Dentro de los objetivos de la clase está mencionar los cambios en la redistribución de líquidos y electrolitos desde la etapa intrauterina a la etapa extrauterina. Es decir, las primeras semanas de vida o primeros días de vida en el recién nacido. Es lo principal. Lo que pasa es que en la vida intrauterina, y recién hay estudios recientes, valga la redundancia, que nos van diciendo poco a poco cómo es la vida intrauterina de estos recién nacidos pretérminos, que poco a poco pues tenemos que ir atendiendo, puesto que nacen antes de tiempo. Antes no había esta necesidad, aunque el número sigue siendo constante, que es del 10% a nivel mundial. Ahora, en las UCIs neonatales, con la tecnología actual, hay más sobrevida de recién nacidos, y como hay más sobrevida, entonces, imagínense ustedes al fetito intraútero, tiene un medio líquido, que es el líquido amniótico. ¿Qué pasa cuando ustedes están en la playa mucho tiempo bañándose o están mucho tiempo en la piscina? Usualmente nuestra piel se macera, y si estamos demasiado tiempo, nos estaríamos demasiado, se comenzaría a descamar o a esfacelar, es decir, a quitar prácticamente la piel. Sin embargo, esto no sucede en el feto o en el embrión, que está en líquido amniótico durante 9 meses. Y esto es gracias a su redistribución de líquidos o a la distribución de líquidos en etapa fetal. Pero una vez que nace, que ya no tiene líquido amniótico, ya está prácticamente en nuestro ambiente, con la humedad respectiva de cada región, tiene que redistribuir todos sus líquidos para no poder fallecer o para poder regular su homeostasis o tener una homeostasis óptima. Sin embargo, los recién nacidos pretérminos obviamente no tienen la madurez necesaria para poder regularla, entonces nosotros tenemos que intervenir como médicos. El otro objetivo es conocer la pérdida fisiológica de peso recién nacido en los primeros días de vida. Entonces, se acepta como regla general que el recién nacido a término pierda hasta un 10% de peso hasta el quinto día o la primera semana de vida. Se permite incluso hasta un porcentaje mayor en los recién nacidos pretérmino, sobre todo en los primeros 14 días de vida. Sin embargo, hay estudios que, como les decía en el grupo de prácticas anterior, que a veces se contraindican o se encuentran o quizás se contraindican lo que nosotros pensamos por nuestra lógica y damos respuestas a interrogantes porque hay que darlas, así es el cerebro humano, así funciona. Pero la evidencia nos dice otra cosa totalmente distinta. Por ejemplo, hay estudios en hospitales, hay un estudio en los hospitales Amigos de la Madre y el Niño en Italia, que no pude encontrar la fuente actual, pero sí lo he leído hace ya bastantes años, donde al ser un hospital amigo de la madre y el niño, las licenciadas que se encargaban de apoyar la lactancia en los servicios de alojamiento conjunto, a lo mucho reportaban una pérdida de peso del 4.2%, es decir, no se reportaba el 10% normal. Y en algunas literaturas no médicas, más bien, incluso reportaban de que no había una pérdida de peso de los recién nacidos normalmente. Entonces, ¿cuál es lo cierto? Faltarían quizás más estudios sobre este tema y sobre la pérdida fisiológica de estos recién nacidos. Fisiológicos quiere decir que es normal. Pero para términos académicos, quédense con el 10% recién nacidos a término en la primera semana de vida. Utilizar correctamente los requerimientos de agua y electrolitos en el recién nacido según su edad postnatal y edad gestacional. Entonces acá también les voy a traer muchas dudas, muchas interrogantes, pero es lo que está en literatura, con evidencia científica. Entonces es clásico que nosotros les enseñamos a ustedes de que por vía parenteral, pues los niños necesitan el primer día 60, segundo día 70, el tercer día 80, 90 y 100 hasta el quinto día. Aumentamos solo 10, 10, 10, 10. Y que por vía oral se enseñaba, y ojo que yo pienso y opino, y les voy a sustentar que no es correcto, el que nos decían que por vía oral era 2/3 de la vía parenteral y que el niño pues era
tenían una necesidad de agua o de líquidos por vía oral, el primer día de 85, el segundo día de 100, el tercer día de 115, el cuarto día de 130 y el quinto día de 150. Entonces indicábamos a veces de leche, 30 centímetros cada 3 horas por 8 tomas, en un recién nacido a término, con un peso de 3 kilos o 3 kilos 500, y obviamente ese bebito pues iba a vomitar o vomitaba o tenía pues la leche por la boca, cosa que es demasiado volumen para un recién nacido en su primer día de vida. Entonces, doctor, ¿es incorrecto esos volúmenes por vía oral? Sí, se los voy a mostrar con evidencia, es lo que pude encontrar ahora. Y el cuarto objetivo es conocer la importancia y utilidad del balance hídrico en neonatología y sus posibles limitaciones. Entonces, el día de hoy estamos repasando con mi grupo de prácticas lo que es el balance hídrico. Sí es importante, no es extremadamente importante, obviamente es más importante en el recién nacido pretérmino y de menor peso y menor edad gestacional, pero no es extremadamente importante porque tiene ciertas limitaciones, porque al igual que todo, utiliza instrumentos, y al utilizar instrumentos tenemos que tener la confiabilidad y la confiabilidad y validez de este instrumento. Y en este caso, ¿qué utilizamos para pesar un recién nacido? Son las balanzas. Y muchas veces hemos tenido a veces variaciones de 50 gramos, 25 gramos, 10 gramos, dependiendo de la balanza, de, incluso pesando la misma persona en las mismas condiciones a un bebé en dos tiempos diferentes, por una diferencia de 5 minutos, 2 minutos, puede haber estas variaciones de peso en la balanza, porque necesita una calibración exacta. Entonces, esto hace que el balance hídrico pues varíe, porque son los datos que nosotros obtenemos. Entonces, esa es una limitante. Dentro de las lecturas recomendadas está esta edición del Harriet Lane, del manual de Harriet Lane, del Johns Hopkins Hospital, la 12ª edición, que es la última. Y acá en este libro, que sí les recomiendo su lectura, es de fácil lectura, es pequeño, es un manualito pequeño, para dar a entender muchas cosas de lo que son líquidos y electrolitos. No lo voy a explicar ahora, usualmente lo explico en Pediatría 3, y les doy el ejemplo de lo que es los trastornos hidroelectrolíticos, que es la hiponatremia, para su tratamiento respectivo. Ahora vamos a ver simplemente lo que son líquidos y electrolitos. Entonces, este libro les da una idea muy esencial y muy recomendada de cómo se manejan los líquidos y electrolitos. Entonces, por ejemplo, el sodio nos dice cuánto sodio tengo yo en el cuerpo. No. La respuesta es no, es categórica, es no. Entonces, doctor, ¿para qué nos sirve el sodio? El sodio nos sirve para decirnos cuánta agua tengo en el cuerpo. Doctor, ¿cómo? Sí, el sodio nos sirve para determinar cuánta agua tengo en el cuerpo. El sodio corporal total, yo no puedo determinarlo. Sí puedo tener una aproximación por mi examen físico o por mi semiología, pero no puedo determinar, doctor, pero si yo le hago una galla electrolitos ya tengo el sodio. Claro, tienes el sodio sérico, pero no tienes el sodio corporal total, no sabes cuánto sodio. Por ejemplo, el ejemplo más claro, ahí ven a un gordito edematoso, digamos que este gordito edematoso tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Todos ustedes más o menos se imaginan una persona que el corazón no está en insuficiencia cardíaca, presenta edemas, está edematoso. ¿A alguien se le ocurriría darle un chifita así con un montón de sillao de sal, además del que ya tiene de comer? ¿Hay alguien escuchándome? Sí, doctor, sí, se lo Entonces, ¿qué le darían? escucho. No, doctor. No, doctor. No, a nadie se le ocurriría. ¿Por qué? Porque aumentaría sus edemas y empeoraría su insuficiencia cardíaca. Pero si yo le saco una galla electrolita a este señor, voy a tener una hiponatremia. Doctor, pero entonces necesita sodio, pero me está diciendo que no le demos sodio. Ah, ya no sé.
Entonces el sodio lo que nos indica es cuánta agua necesitan. Lo mismo pasa en los recién nacidos. Entonces no caigan en el error más común que es, tiene poco sodio, hay que darle más sodio, tiene más sodio sérico, hay que darle menos sodio. A pesar de que las recomendaciones que están puestas acá en la clase las he puesto a propósito desde del hospital de Iowa, de su manual de leucemia neonatal de ese hospital, pero el sodio nos dice cuánta agua hay. Entonces sí les recomiendo la lectura de este librito. Por lo menos, bueno, tengo la primera edición, no tengo la tercera. Entonces acá, el manejo cuidadoso de líquidos y electrolitos es esencial para el bienestar del recién nacido enfermo, y la administración intravenosa de líquidos puede provocar insuficiente de líquidos, puede provocar hipovolemia, anomalías metabólicas e insuficiencia renal. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el riñoncito de nuestros recién nacidos, al igual que el de los lactantes o pacientes pediátricos, es inmaduro, todavía está en desarrollo, pero obviamente a menor edad, más inmadurez. Y es que va a regular la mayor cantidad. Listo. Espérense un momentito, si me ha movido esto. Listo. En los recién nacidos a término y a corto plazo, la administración excesiva de líquidos produce edema generalizado y anomalías de la función pulmonar. Pero para producir esto tendría que dejar estos ácidos hipotónicos, es decir, no isotónicos, no cloruro de sodio, no solución electrolítica, sino hipotónicos, a chorro, para que tengan un edema agudo de pulmón, porque después no habría forma. Si yo le calculo un goteo lento, por más que sea un volumen grande, no obtenemos estos resultados. Entonces, fíjense que todas estas conclusiones son de estudios usualmente que datan de los años 70, llegando quizás al 80, pero que no tienen mayor evidencia, sino que simplemente pues era la lógica, ¿no? Ah, ya le pongo más, se va a hinchar. Entonces hay que tener cuidado porque como son pequeñitos tenemos que calcularle con nuestra calculadora poco a poco los líquidos y de acuerdo a eso, pues eso es, la neonatología. Y no, en realidad soportan bastante bien a pesar de que son recién nacidos a término prematuro, sí hay que tener más cuidado, pero sí admiten rangos de hidroterapia. Acá hay otro párrafo, otra mención, otro enunciado que les dice: la administración excesiva de líquidos en el recién nacido de muy bajo peso en las hereces sin menos de 1500 gramos se asocia con conducto arterioso permeable e insuficiencia cardíaca congestiva, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante y displasia broncopulmonar. Un enfoque racional para el manejo de la terapia de líquidos y electrolitos en recién nacidos a término y prematuros requiere la comprensión de varios principios fisiológicos. Entonces, esto, de verdad que siempre lo he leído, está en todos sus libros de neonatología o de pediatría. Sí, está incluso en las revistas, está en este manual de Iowa, del Hospital de Iowa. Pero, como les dije, la fuente bibliográfica es bastante de hace varias décadas. Y no lo he visto, no lo he evidenciado en la clínica, y les voy a mostrar ahora un poco de la evidencia. Por eso es que les puse el interrogante. Entonces, acá donde está el cursor, tiene el ductus arterioso persistente, la aorta, la pulmonar, y el ductus que va con un shunt de izquierda a derecha, a menos que tenga una hipertensión pulmonar. Entonces, ¿en quiénes voy a encontrar el ductus? Que es una malformación congénita, o a veces se encuentra, pero usualmente si no es hemodinámicamente que repercute en la hemodinamia recién nacido, no se trata y cierra. Estructuralmente puede cerrar después de la semana incluso. Entonces, el que aumente yo los líquidos, me aumente la incidencia de ductus, no lo sé. Lo podría en interrogante. Y acá, más bien, casi encontré evidencia para lo que es broncodisplasia pulmonar. Entonces, acá tenemos el alveolo normal y la broncodisplasia acá lo han graficado muy bien.
Es un alveolo displásico, es decir, un alveolo que su desarrollo está totalmente anormal. No solamente afecta a ojo, los alveolos, sino todos los bronquios o las ramificaciones. Por eso es que bronco pulmonar no solo el pulmón, sino todos los bronquios. Pero que la terapia de líquidos en exceso me da una distancia broncopulmonar. ¿Es cierto, doctor? Para el examen quizás de admisión, para el examen de residentado, para el examen internado, si me ponen esa pregunta, sí, pues marcaré que sí, puede causar broncodisplasia pulmonar. Pero para ustedes, para lo que yo necesito que sepan, para la realidad, para la evidencia, como les decía, que es una evidencia muy variable, sobre todo en esta subespecialidad muy joven. Y acá está. Acá les pongo el estado de arte del año 2021, del año pasado, sobre broncodisplasia pulmonar, con todas las definiciones que han ido en el tiempo. Y saqué este grafiquito muy importante, donde les pone dos velocímetros, donde alta vulnerabilidad y alta resiliencia, no broncodisplasia pulmonar severa. Y revisando cada uno de los cuadritos, no hay ninguno que diga aumento de los líquidos endovenosos. Sí hay lo que es el barotrauma o volutrauma, sí hay un desarrollo vascular alterado, una insuficiencia placentaria, un desarrollo pulmonar alterado, inflamación, infección, daño en los tejidos, pero no hay nada que nos diga en este estado de arte que el aumento de líquidos por vía endovenosa me cause broncodisplasia. Entonces, por eso es que lo ponía interrogante. Entonces, ¿causa o no causa? Al parecer no lo considera acá en el estado de arte 2021. Y acá, lo que es la terapia para broncodisplasia pulmonar, donde nos vamos a lo que son fluidos. Y acá en fluidos dice, restringir los fluidos, la ingesta de fluidos, puede disminuir la broncodisplasia. Entonces, mucho cuidado siempre cuando hay evidencia y ponen este término may o poder. O sea, puede disminuir como no puede disminuir. Entonces, en realidad, no hay mayor evidencia que los fluidos disminuyen. Segundo punto en contra quizás. La alimentación con lactancia materna exclusiva reduce el riesgo de broncodisplasia. Ahí no dice que puede reducirlo, sino reduce el riesgo de broncodisplasia. Y proveer una ingesta aumentada de energía. Y para eso tenemos que aumentar mucho el volumen de leche materna. Entonces, y acá vamos con lo que son diuréticos, que disminuyen el flujo. Entonces dice, la terapia crónica, sobre todo en la fase envolvente, y considerar que permiten al lactante una dosis para que crezcan. Entonces no son tan buenos. Y acá, incluso los corticoides retienen líquidos. Entonces, los corticoides prenatales disminuyen la incidencia de broncodisplasia. Sí, los prenatales sí. Y los postnatales solo para riesgos o para etapas avanzadas o graves de la enfermedad. Entonces acá tenemos lo que es composición corporal y área de superficie corporal. La composición corporal del feto cambia durante la gestación con una menor proporción del peso corporal compuesto por agua a medida que avanza la gestación. Es decir, que más edad gestacional, menos agua o porcentaje de agua corporal total que tengan. El feto o recién nacido prematuro se encuentra en un estado de exceso relativo de agua corporal total, relativo, y líquido extracelular. Ahorita vamos a ver la gráfica. Después del nacimiento, este exceso de agua debe movilizarse y excretarse. Hemos cambiado de un medio líquido, que es el líquido amniótico, un medio donde estamos nosotros. Una proporción de la diuresis observada en los recién nacidos a términos prematuros durante los primeros días de vida debe considerarse fisiológica. El área de superficie recién nacido
es relativamente grande y aumenta con la disminución del tamaño, por lo tanto las pérdidas insensibles de agua serán mayores con un tamaño pequeño y una edad gestacional disminuida. Entonces, acá tenemos el equilibrio hidroelectrolítico, distribución del agua corporal total. Es el clásico gráfico que van a encontrar en sus libros, en sus apuntes, en sus notas, donde el agua corporal total va disminuyendo conforme aumenta la edad y el líquido extracelular disminuye mientras el intracelular aumenta. Es decir, hay una migración del líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Efecto hormonal. El sistema renina-angiotensina es muy activo en la primera semana de vida neonatal, lo que resulta en un aumento del tono vascular y niveles elevados de aldosterona. Los niveles elevados de aldosterona mejoran la resorción de sodio en los glóbulos cristales, lo que da como resultado una capacidad disminuida para excretar una carga de sodio grande o aguda. Los niveles de arginina vasopresina, ABP o ADH, aumentan después del nacimiento y la secreción de ABP aumenta en respuesta al estrés, como el parto, la asfixia, membrana hialina, la ventilación con presión positiva, neumotórax y hemorragia intracraneal. Entonces, si yo tengo una neumonía, si yo tengo una asfixia, si yo tengo una enfermedad de membrana hialina, voy a tener un síndrome inadecuado de hormona antidiurética que va a retener líquidos. Entonces, siempre tienen que considerar eso en su balance o en su prescripción para la terapia de líquidos. Hemodinámica renal. Después del nacimiento, el flujo sanguíneo renal aumenta en respuesta al aumento de la presión arterial, con un aumento secundario en la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, el riñón neonatal es menos eficiente para explotar una carga aguda de sodio o agua que el riñón de un lactante niño. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las fórmulas porque tienen mucho más sodio que la leche materna. Sin embargo, el calostro contiene hasta 3 veces más sodio que la leche madura. Homeostasis del sodio. El sodio es necesario para el crecimiento fetal con una tasa de acumulación de 1.2 milicorrientes por kilo por día entre las semanas 31 y 38. La retención de sodio se ve favorecida por el aumento de los niveles de aldosterona en los recién nacidos, y en los recién nacidos pretérminos menos de 34 semanas la resolución de sodio está disminuida. Es decir, al tener un riñón inmaduro, no puedo reabsorber sodio, no puedo concentrar la orina, y obviamente este niño va a perder más peso. Sin embargo, el recién nacido prematuro no puede aumentar rápidamente la excreción de sodio en respuesta a niveles elevados de sodio o una gran carga de sodio. Tanto los bebés nacidos a término como los prematuros pueden excretar orina diluida. Por el contrario, perdonen un ratito, dime un minuto. Una ha comprado para mascar y la otra ha comprado para chupar. Listo. Entonces,
¿Cómo manejamos el agua? Tanto los bebés nacidos a término como los prematuros pueden excretar orina diluida, o sea, todos van a orinar. Recién van a orinar van a orinar poco, cuando están muy deshidratados. Por el contrario, los recién nacidos prematuros pueden concentrar orina hasta 600 milimoles por litro, los a término 700, y adultos solamente concentran la orina hasta 1200, 1300 milimoles por litro. Por lo tanto, tienen más facilidad los recién nacidos de deshidratarse por esta falta de concentración de orina, o sea, no pueden retener tanto líquido en el caso que lo requieran. Entonces, los nacidos a término generalmente tienen la capacidad de regular su volumen intravascular dentro de un rango de ingesta de líquidos. Entonces, basado en lo mencionado, hay algunas recomendaciones. Se debe esperar una pérdida de peso del 10 al 15% durante los primeros 5 a 7 días. Yo les dije 10 días, diré 10%. Acá consideran un poco más. Hasta un 20% en lactantes, por ejemplo, menos de 750 gramos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un niño menos de 1000 gramos y tiene una pérdida de peso del 18%, 15%, podría considerarlo esperado. En estos niños, pues es el manejo del extremo bajo peso o del niño diminuto, menos de 750 gramos. O micros prematuros también se le llaman. Es que los mejores centros que tienen manejo de microprematuros es Estados Unidos, Canadá, y los bebés que experimentan un estrés significativo durante el parto tardarán en orinar y por lo tanto requerirán menos líquidos durante las primeras 24 o 48 horas. El lactante pequeño o extremadamente inmaduro, menos de 1000 gramos, experimentará un aumento de las pérdidas insensibles de agua. Acá, pérdidas insensibles de agua lo pone como IWL, que es igual al balance, que es ingresos menos egresos, menos la diferencia de el agua corporal total. Como recién nacido prematuro y a término es capaz de regular la producción de orina en respuesta a la hipovolemia, la producción de orina reflejará el volumen intravascular. En otras palabras, el bebé generalmente no mantendrá una diuresis inapropiadamente alta frente a la depresión de volumen intravascular. Es decir, que si yo tengo un bebé que ya está orinando poco, probablemente es que requiera más líquidos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los líquidos de mantenimiento, a los recién nacidos, 3 a 6 y más de 7 días. 100 niños de mayor de 1500 gramos, día 1 60-80, día 2 150 cc por kilo por día. Y por ejemplo, fíjense en aquellos menos de 750 pueden llegar a volúmenes en el primer día de 100 a 140 cc por kilo de día. Y las pérdidas insensibles, lo que les decía, 0.5 cc por kilo por hora, o de un cc 1.5 cc por kilo por hora, que equivale a esas cifras, menos de miligramos, 60-70 por día, de 1000 a 1200, 60-75 por kilo por día, entre 1700 a 2000 gramos de 15 a 20 por kilo por día. Pero fíjense, por ejemplo, este estudio es del año 88, a diferencia de este estudio que es del año 2018. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos que colegir para esto de que es líquidos y electrolitos de recién nacido? Debemos iniciar una fluidoterapia de 60 a 80 mililitros por kilo por día con dextrosal 10% y de 80 a 150 cc por kilo por día en lactantes menores a 26 semanas. En lactantes menos de 1500 gramos deben cubrirse con una manta plástica o la Ziploc para evitar las pérdidas insensibles o disminuir las pérdidas insensibles y deben seguirse estrictamente el balance. Para bebés menos de 26 semanas, esta manta plástica debe aplicarse directamente sobre la piel del bebé para minimizar la pérdida de las pérdidas insensibles. Los lactantes menos de 1000 gramos deben tener electrolitos y peso registrados cada 6 a 8 horas, cada 12 horas para lactantes de 1000 a 1500 gramos. Para el sodio sérico, y es lo que les decía, ¿no? Que era un error muy común. Era un error muy común. Y fíjense, acá lo repiten en esta bibliografía. Dicen, con un sodio sérico de más de 145 miligramos por litro,
aumenta la infusión de 10 mililitros por kilo por día sin sodio. Entonces, por costumbre, en realidad por costumbre, porque mayor evidencia no se las puedo mostrar, no la tengo, no la he encontrado. Primer día no damos sodio, segundo día damos sodio y tercer día recién dábamos potasio. Se deben aumentar los líquidos para la diuresis menos de 0.5 por kilo por hora, en 10 para aquellos que orinen menos y sobre todo en lactantes de menos de 26 semanas, y hay que calcular las pérdidas insensibles y cambiar los líquidos según corresponde. Entonces es algo muy dinámico. Infundir líquidos libres de sodio hasta que el sodio sérico sea menor de 145. Entonces lo mismo, el sodio no nos dice cuánto sodio sérico tengo, el sodio sérico nos dice más bien cuánta agua necesito, o si tengo agua de sobra. Si tengo un sodio elevado, significa que necesito más agua libre, y si tengo un sodio bajo, menos de 130, significa que tengo un exceso de agua. Entonces luego se agrega de 3 a 5 milicorrientes por kilo por día de sodio. Se agrega potasio, ojo, de 2 a 3 milicorrientes por kilo por día. En el tercer día, usualmente cuando hay una diuresis bien establecida, y el potasio es menos de 5 milicorrientes por litro. Aumente la administración de líquidos gradualmente durante la primera semana de vida, de 120 a 130 cc por kilo por día para el día 7, lo que permite pérdida de peso fisiológica esperada. Entonces, usualmente cuando llegamos al quinto día o al séptimo día, como nos refiere en esta literatura, podemos ya dar los líquidos plenos, ¿no? 120 a 130 cc por kilo por día. Entonces, algunos casos especiales, por ejemplo, aquellos postoperados de cirugía abdominal, van a requerir mucho más aporte de líquidos por el aumento de pérdidas insensibles y sobre todo en sala de operaciones. Incluso pueden requerir entre 125 a 150 cc por kilo por día. Nos tenemos que fijar mucho en el balance hídrico o en la diuresis de este recién nacido. Ahora, la solución salina isotónica también puede ser necesaria debido al tercer espacio. Es decir, que si yo lo encuentro con un hiene capilar prolongado al niño, puedo o tengo la obligación de administrarle líquidos isotónicos como cloruro de sodio. Debemos hacer un balance hídrico estricto. El drenaje gástrico se reemplaza cada 8 a 12 horas, volumen a volumen, con solución salina isotónica. También se pueden ser necesarios los coloides, dependiendo de la necesidad, cuando hay disminución de la presión arterial y el aumento del tiempo del llenado capilar. En el caso de asfixia, ellos van a tener un síndrome inadecuado de la manera antidiurética, como lo habíamos mencionado. Entonces, usualmente restringimos líquidos en el primer día, porque también estos niños a veces convulsionan por edema cerebral. Estos lactantes requieren una estrecha vigilancia del sodio sérico y el peso. Usualmente se restringe líquidos y no hay un aumento de la ingesta de sodio. Hijos de madre diabéticas, ellos más bien necesitan un volumen rápido o de una infusión rápida de glucosa, que es la velocidad de infusión de glucosa, para no tener hipoglicemia o evitar la hipoglicemia. También con frecuencia no reciben sodio y se ha encontrado que desarrollan hiponatremia bastante importante en las 24 horas. Esto por el aumento de líquidos, ojo. Entonces siempre traten de dar líquidos más o menos isotónicos o líquidos con sodio. Si bien no lo damos en el primer día, pero en los siguientes sí. Y debemos de adicionar, según esta recomendación, sodio en las 16 a 18 horas en el caso de hijo de madre diabética. Entonces, algunas consideraciones que me veo obligado a darles, por ejemplo, en lo que es lactancia materna. La lactancia siempre es a demanda. Doctor, pero si sabemos que el calostro se produce entre unos 30 a 45 cc en 24 horas, ni siquiera llegaríamos a los 60 cc por kilo por día en vía oral. Entonces este niño necesitaría un aporte de líquidos endovenoso o vía oral, además de su lactancia. Es algo totalmente falso. Esto y otra cosa más, ¿no? Ahí nos menciona el estrés del parto, la dificultad respiratoria, el periodo de adaptación. Como les dije, son estudios que datan del año 80 de los años 70, máximo 80, en las cuales pues el recién nacido nacía y era separado de su mamá y llevado a la sala de cunas.
que es algo totalmente incorrecto. Lo ideal es de que siempre se respete el binomio madre-niño, como ven en la imagen, que es lo que se le llama arrastre al pecho. Y en este caso, este niño, por ejemplo, en la primera imagen de la esquina superior izquierda de su pantalla, y en la segunda se ve un niño bastante calmado. Es decir, doctor, ¿a este niño le podría decir que se le ve estresado? No. Quizás el de la tercera imagen, que ya está buscando su pechito, su tetita. Pero no, incluso en la última, donde ya está succionando el pecho, no está estresado. Entonces, las hormonas de estrés, las hormonas que se le llaman de estrés, adrenalina, glucagón, y las hormonas contrarreguladoras, usualmente tienen una homeostasis mayor en el contacto piel con piel, inmediatamente después del parto, que lo que se hacía antes de separar a los niños de sus mamás inmediatamente nacían. Entonces, ¿esto ayudará a la redistribución de líquidos y electrolitos? Muy probablemente sí. Muy probablemente sí. No hay ningún estudio al respecto. No se me había ocurrido tomarles electrolitos a estos niños, en diferencia de los separados frente a los que hacen contacto piel a piel, pero yo pienso que sí encontraríamos diferencias. Entonces, algunas interrogantes que ya quedan para siempre, creo. No sé si algún día las resuelva. Y en esta tabla número 1 de una publicación de Lawrence del año 2013 en las clínicas pediátricas de Norteamérica, nos muestra los volúmenes por kilo por día, centímetros por kilo por día, de acuerdo a los días de vida. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y fíjense, volumen por día en el primer día de 3 cc a 17 cc por kilo por día. Doctor, ¿dónde quedó el aporte de 60-70? Bueno, ese aporte de 60-70 es bien venoso. Y vio ahora el doctor, ese es el patrón para recién nacidos a término. Ojo, vía oral de su calostro. Doctor, pero con eso se va a deshidratar, con eso va a tener ictericia, con eso va a tener hipoglicemia. Falso. Fíjense, ahí está reportado en esta tabla. Está con fuente bibliográfica, o sea, no es algo extraño, sino que el calostro tiene algunas propiedades que hace que esta distribución de líquidos y electrolitos sea más fisiológica. Y fíjense, recién alcanzan al tercer día volúmenes entre 40 a 120. Recién lo que nosotros indicamos en el primer día de 80, lo alcanzan al cuarto día de vida. Listo. Si hubiera alguna duda o pregunta, chicos. Ninguna. Creo que no hay dudas por ahora. Listo, por ahora. Listo. Entonces eso sería todo por el día de hoy.